Vamos a tener una enseñanza que hemos titulado La murmuración ante los ojos de Dios. Hemos estado hablando de los pecados de la lengua. Esta sería nuestra tercera enseñanza. Compartíamos con ustedes en el domingo anterior el chisme. Pero antes de tener nuestra introducción, nuestro recordatorio, vamos a orar. Yo le invito que ahí en su lugar le pida a Dios que le bendiga, que le hable y que usted se disponga en este momento para buscar y conocer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos bendigas, que nos hables a todos, Señor. Déjanos entender, Señor, qué peligrosa es la boca cuando se habla imprudentemente, Señor. La boca, Señor amado, puede ser de mucha bendición, la lengua puede ser de mucha bendición o puede ser, Señor, de mucha maldición, de mucha tragedia. Según como las personas utilicen la lengua o como nosotros los seres humanos utilicemos nuestra boca, nuestra lengua, ayúdanos a escuchar tu voz, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, cómo ves tú la murmuración. Haznos entender esta enseñanza el día de hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a tener entonces nuestro recordatorio de lo que compartíamos la semana pasada. Hablábamos acerca del chisme. ¿Qué significa la palabra chismoso? Vamos a ver rápidamente las definiciones. En el hebreo es ragán, que tiene que ver rezongar. O sea, un chismoso es un rezongón o un respingón. Y el rezongar tiene que ver con una inconformidad descontrolada que lo lleva a murmurar, a rebelarse o a una murmuración. El siguiente significado lo da el diccionario Real Academia Española, donde dice que chismoso tiene que ver con una noticia verdadera o falsa. Comentarios con que generalmente se enfaden a unas personas con otras o se murmura de alguna. Eso es lo que significa chismoso. Y estuvimos compartiendo con ustedes el proceder del chismoso. No vamos a tener en este punto un recordatorio porque fue algo extenso. Yo lo invito a que usted visite allí en el canal donde está la enseñanza y usted la puede escuchar, ¿no?, detenidamente. También estuvimos hablando cuál es el propósito del chismoso. ¿Cuál es el propósito del chismoso? Y aquí sí vamos a ver Proverbios 6:19. Ese es el propósito del chismoso. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ese es el propósito del chismoso, sembrar discordia entre los hermanos. Y miramos algunos otros pasajes más que el chismoso separa aún a los mejores amigos. También estuvimos compartiendo con ustedes recomendaciones para no ser chismoso, para no caer en el pecado del chisme. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Y esa es la recomendación. No te entremetas con el suelto de lengua. Y explicábamos que la palabra entremetas tiene que ver con comprometer, con mezclarte o participar con el chismoso. También hablábamos lo que manda Dios al chismoso, y aquí sí vamos a ver 3 pasajes bíblicos. ¿Qué es lo que manda Dios a aquellos que son unos chismosos o chismosas? Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, Dios ya no quiere que el chismoso ande abriendo esa boca corrompida, esas palabras corrompidas, para que ya no dañen a las personas, para no lastimar tampoco al Dios de los cielos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Siguiente pasaje, Proverbios 21:23. Esto es lo que manda Dios: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Dios quiere que el chismoso deje de ser chismoso, deje su chisme, que guarde su boca, que guarde su lengua, para evitarle toda una condenación eterna si llegara a morir en el pecado del chisme. Siguiente pasaje, Proverbios 21:23, ya lo vimos. Ahora vamos a Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo,
no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, un chismoso, es tan delicado ser chismoso y es peligroso ser chismoso que puede llevar a una persona a inclusive a perder su vida. Por eso dice la Biblia, no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque el chisme a eso puede llevar, y como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, eso es lo que nosotros estuvimos compartiendo la semana pasada. Ahora vamos a hablar de la murmuración ante los ojos de Dios. Es un pecado más de la boca. Yo sé que lo mencionamos rápidamente hace 2 semanas, pero ahora lo vamos a profundizar. ¿Qué es la murmuración? La murmuración ante los ojos de Dios. Quiero decirles que la murmuración ante los ojos de Dios es un pecado. Que alguien esté murmurando está pecando ante Dios, pero no solamente es un pecado ante los ojos de Dios la murmuración. La murmuración también es un pecado que se comete contra la persona con la cual se está murmurando. Y para ello vamos a ver un ejemplo donde nos menciona la Biblia que la palabra o que la persona que murmura está pecando contra de Dios y está pecando contra el prójimo. Vamos a ver Números capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice aquí la escritura: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Pero fíjate, no quedaron conformes de murmurar, de pecar contra Moisés y Aarón, sino que aún también se atrevieron a murmurar contra el Dios de los cielos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahí está el pecado de la murmuración. Se peca contra de Dios y se peca contra las personas. Ahora sí, vamos rápidamente una vez más a ver lo que es la murmuración según la definición. Comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Ahora vamos a la definición que nos deja ver la Biblia, la palabra de Dios con respecto a la murmuración. Números capítulo 14, versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, que habla contra de mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Eso es lo que es la murmuración. La murmuración son personas quejosas e inconformes contra de Dios o contra una persona. Ese es el corazón del murmurador. Son personas que tienen inconformidad contra el Dios de los cielos o contra una persona, y por eso abren su boca y se quejan, aunque no esté el patrón, aunque no esté el encargado, aunque no esté la persona con la cual él o ella se están quejando. Entonces dice la escritura: ¿hasta cuándo oiré, dice Dios, esta depravada multitud que murmura, que se queja, que muestra su inconformidad, su descontento contra mí? Son querellas, son quejas de los hijos de Israel, son murmuraciones los que tienen los hijos de Israel contra mí, se quejan y se quejan. Avientan su queja, avientan su inconformidad, entiéndase, avientan la murmuración. Ahora, ¿en dónde inicia la murmuración? ¿En dónde creen ustedes que inicia la murmuración? Algunos me dirán, no, pues inicia en el corazón. Pues sí, estás en lo correcto. Pero ¿cómo es que surge? ¿Cómo es que aflora? ¿En dónde inicia la murmuración? La Biblia nos lo dice en dónde inicia. Salmo 106, versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿A qué tienda se refiere aquí la palabra de Dios? El pueblo de Israel, cuando iba de Egipto a la tierra prometida, ellos vivían ¿en dónde? En tiendas. ¿Qué era una tienda en aquella época para el pueblo de Israel? Su casa.
¿En dónde inicia la murmuración? En la casa. ¿En dónde inicia la queja? ¿En dónde inicia la inconformidad? En la tienda, en la casa. Actualmente serían casas. La palabra de Dios no se equivoca. Allí en las casas las personas deben de tener muchísimo cuidado, porque allí es donde surge la murmuración, donde las personas empiezan a quejarse. Fíjate que me trataron así, fíjate que me trataron así, fíjate que me dijeron esto, fíjate que aquello, y yo estoy en contra, y yo voy a hacer esto, y es una persona mala. Y ahí está la queja, y ahí está la murmuración, porque la persona escuchó un chisme, o a lo mejor miró cosas o distorsionó cosas y está diciendo que la persona es mala. Se está quejando con sus familiares, sea el esposo que se está quejando con la esposa, sea la esposa que se está quejando con el esposo, sean los padres que se están quejando con los hijos, o sean los hijos que se están quejando con sus padres, o entre hermanos se están quejando. Chismoso y murmuración o murmurador son hermanitos. Amados, surge la murmuración, nace en los hogares, en las casas. Y la pregunta es, ¿qué hablas en tu casa? ¿Qué hablas con tus seres queridos? ¿Qué hablas con esas familias que están a tu alrededor? ¿Te quejas, murmuras, chismeas? El Dios de los cielos sabe lo que pasa en nuestros hogares, sabe lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en tu corazón. ¿Y qué es lo que pasó con este pueblo al estar murmurando en sus tiendas? No oyeron la voz de Dios, no oyeron que Dios prohíbe el chisme, la murmuración, la calumnia. No, ellos se despotricaron hablando y hablando y hablando, se desenfrenaron, no le pusieron freno a su boca y empiezan a chismear y empiezan a murmurar. El chisme nace en el corazón de un ser humano, pero sale a la luz en las casas, sale a la luz en los hogares. ¿A qué les invito? A que tengamos cuidado con lo que hablamos en nuestra casa. Dios no nos ha dado nuestra casa para que sea un hogar de chismosos, para que sea un hogar de murmuradores, de calumniadores. No, Dios nos ha dado nuestro hogar para que sea eso, un refugio, un lugar donde nosotros estemos amándonos. Después de que la murmuración nace en los hogares, ¿tú crees que ahí queda la murmuración? ¿Tú crees que ahí queda el chisme? ¿A dónde puede correrse la murmuración? Si son cristianos, o si van a una denominación, o si son evangélicos, o si son religiosos, como tú lo quieras ver, como ya ahí estuvieron en el hogar diciendo aquí, allá hay tantas cosas, van a la iglesia, ¿y qué es lo que va a pasar? Empieza la murmuración. En las iglesias empieza el chisme, cosa que no debería de ser así tampoco. Después de las casas, la murmuración a velocidad luz va hacia una iglesia. Y es cierto, no nomás puede ir hacia una iglesia, va hacia una empresa, va hacia donde se le permita entrar a la murmuración. Entonces la murmuración no tiene límites, puede afectar en un hogar, puede afectar a una iglesia. Fíjate lo que dice Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y murmuró contra Aarón. ¿En dónde? En el desierto. ¿Quién murmuró contra el siervo Moisés y contra el siervo Aarón? Toda la congregación. O la murmuración no solamente queda allí, a veces puede llegar a la iglesia o algún otro lugar que te acabo yo de mencionar. Pero aquí me quiero enfocar con toda la intención hacia la iglesia. Y en una iglesia se debe de tener cuidado contra la murmuración, con el pecado de la murmuración. A ver, ¿están de acuerdo con un servidor de que el chisme es pecado? ¿Es pecado o no es pecado? Levanten la mano los que saben o creen que el chisme es un pecado. Por favor, levanten su mano. Ok, correcto. Yo también la levanto. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Ahora, levanten su mano los que creen que la murmuración es pecado. Levanten su mano. Ok, correcto. Estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿vamos a permitir que venga el pecado o que entre la murmuración a la iglesia? ¿Vamos a estar murmurando nosotros de personas innecesariamente o hablando cosas que no tenemos que hablar?
¿Vamos a estar chismeando entre nosotros? No. ¿Vamos a estar murmurando entre nosotros como iglesia? No. No debemos nosotros de permitir la murmuración y mucho menos lo que es el chisme, lo que es la calumnia. ¿Por qué las personas murmuran? Siguiente punto de este estudio. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En los pasajes que hemos estado estudiando. Porque tienen inconformidad con Dios y porque tienen inconformidad con las personas. Por eso es que la gente murmura. Si tú tienes alguna inconformidad, algún desacuerdo, mejor háblalo con la persona. Hay que aplicar el principio bíblico. Dice la Biblia, Jesús en Mateo, que si tu hermano peca contra de ti, ve tú a él estando a solas, ¿y qué? Y repréndele, háblale, dile, oye, fíjate que no me parece esto, aquello y lo otro. Pero no dice la Biblia que tú vayas, si tu hermano peca contra de ti, vayas y le digas a todo el mundo. Vayas y le digas a todos los de tu casa, a todos los de la colonia y a la iglesia, fíjese que pecó y fíjese que esto, el otro. No, eso es chisme, eso es calumnia, eso es murmurar. Dios no quiere que nos comportemos de esa manera. Dios quiere que aprendas a arreglar tus situaciones con tu prójimo. ¿Tienes alguna queja, alguna inconformidad con Dios? No estés diciéndole a todo el mundo, es que Dios no me escucha, es que Dios es malo. Eres un murmurador si tú haces eso. Estás murmurando contra de Dios. Mejor ve con Dios y dile, Dios, la verdad, me siento de esta manera, yo pienso que a lo mejor tú no me escuchas por esto, pero no entiendo por qué. Pero no se lo estés diciendo a todas las personas que Dios es malo, porque no te escucha, porque no responde tu oración o no sé por qué cosas más. Amados, aprendamos a resolver las cosas, los problemas personalmente, y no hay que estarlo comunicando innecesariamente con personas, que lo único que te va a llevar, si tú haces eso, es a chismear y a quejarte y a murmurar. Entonces la gente murmura porque tiene inconformidad, desacuerdos con el Dios de los cielos o con las personas. Fíjate lo que dice Éxodo 15, 22 y 23. Ahí lo vamos a ver, esto que les estoy diciendo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Hablaron mal. ¿Cómo es posible que Moisés nos haya sacado de Egipto para morir aquí de sed, etcétera, etcétera? Pero amados, ¿quién nos sacó de Egipto? ¿Moisés o Dios? Fue Dios. Utilizando Dios ¿a quién? Al siervo Moisés. Y ellos andaban quejándose, y ellos andaban murmurando contra Moisés. ¿Pero por qué murmuraron? Porque los pobrecitos no querían sufrir. Pensaban que se iban a morir de sed. Y que nadie los comprendía porque estaban sufriendo, porque tenían mucha sed. A veces los murmuradores no tienen fe, no tienen confianza, en algunos casos o en muchos. Pero aquí vemos que murmuraron contra Moisés. ¿Y dónde está la murmuración contra Dios? Ya les dije, es implícito aquí la situación, pero vamos a ver un pasaje. Vamos a ver un pasaje, Números 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Aquí ya están hablando de Dios. Aquí ya están murmurando contra Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahí están murmurando contra de Dios. Su inconformidad la están expresando. ¿Por qué Dios nos trajo de allá de Egipto? Sí, nos libró con mano fuerte y poderosa, etcétera. Y ahora vamos a morir aquí siendo presas de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. Vamos a morir nosotros, van a morir nuestras mujeres, van a morir nuestros niños. Todos ellos van a ser como presa. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Normalmente los que murmuran son personas ingratas y malagradecidas. Y aquí vemos nosotros que este pueblo estaba murmurando contra el Dios de los cielos. Egipto, figura de pecado, figura de mundanalidad, figura de personas que ofenden al Dios de los cielos.
Mejor vámonos a Egipto. Qué triste y qué lamentable. Por eso las personas murmuran. Siguiente punto de este estudio. ¿Por qué la murmuración es un pecado grave y requiere atención inmediata? O sea, cuando decimos inmediata, es de que si hay personas que están murmurando, que son murmuradores, se requiere que la hombre o mujer o las personas se arrepientan de su pecado inmediatamente. Y vamos a ver ahorita 5 puntos, el por qué es grave la murmuración y por qué requiere una atención inmediata. Los 3 primeros puntos los vamos a sacar de estos pasajes bíblicos de Éxodo 17, 1 al 4. Y posteriormente vamos a ver algunos otros pasajes para contestar los otros 2 puntos. Éxodo 17, 1 al 4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Ojo, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué? ¡Qué malo eres, Moisés! Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, Moisés, al ver esa terquedad, esa necedad, esa murmuración, esa queja, clamó al Dios de los cielos y le preguntó al Dios de los cielos, ¿qué haré con este pueblo, oh Dios? De aquí a un poco me apedrearán. Es cuestión de tiempo y ellos me van a terminar quitando la vida, me van a apedrear. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué aprendemos entonces en estos 4 versículos? Vemos 3 puntos. Número 1, que la murmuración es un pecado grave y requiere atención inmediata. ¿Sabes por qué? Porque lleva a atentar contra de Dios. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Lleva a atentar contra el Dios de los cielos. Ofende al Dios de los cielos. Por eso, amados, la murmuración no nomás queda con abrir la boca, no. La murmuración te lleva a más pecados. ¿Cuál es el siguiente pecado? 2. Los llevó a cometer el pecado de la malicia. Porque ellos dijeron, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos? O sea, maliciaron contra el Dios de los cielos, maliciaron contra el siervo Moisés, maliciaron, amados. Entonces la murmuración lleva a una persona a la malicia, a pensar mal contra su prójimo. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos 41, 7 y 8. Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y esa murmuración, ¿a qué los llevaba? ¿A qué los llevaba? A pensar mal. Maliciaban contra de él. Amados, cuando alguien murmura, muy seguramente pasará al pecado de la malicia. Tercero, no solamente los lleva a tentar contra de Dios, a maliciar, sino lleva, inclusive puede llevar a una persona a cometer un homicidio. Por eso es grave el pecado de la murmuración. Puede llevar a una persona a cometer homicidio o que a otras personas cometan homicidio. ¿Por qué te digo esto? Dice Moisés al Dios de los cielos, en poco tiempo, falta poco para que ellos me apedríen. ¿Qué da a entender Moisés? Me van a quitar la vida. ¿Sabes? En ese tercer punto
quiero detenerme en un ejemplo, con un ejemplo para que entiendas tú o entendamos qué tremendo es lo que nosotros podemos hablar con nuestra lengua o con nuestra boca. Estaba yo estábamos algunas familias en las cascadas aquí muy conocidas de Agua Azul. Ustedes saben que en esas cascadas hay personas que andan vendiendo pues fruta y otras cosas más, ¿no? Andan vendiendo así, ofreciéndoles a todos los turistas su vendimia. Llegaron unas jovencitas, bueno, llegaron varias, ¿no? Llegaron personas adultas ofreciendo esto, ofreciendo lo otro. Y bueno, llegaron unas jovencitas y empiezan ahí a pedirnos alimento. Oiga, ¿me da de lo que está comiendo? Y tú como cristiano, pues, tú actúas de una manera benigna, ¿no? Pues, tú no vas a pensar que ellos tienen un mal plan. Y ya les das un taco. Entonces llegaron así varias personas, no solamente unas jovencitas, también llegaron unas personas adultas, unas mujeres adultas, a pedirnos alimento. Oiga, ¿me da un taco? Órale, sí. Y luego llega otra, oye, no, un taco. Ahí está el taco. Y yo miraba a la otra familia que, pues nada más me miraba, pero no me dijo nada. Pero no me decía nada. Bueno, pues, qué curioso, nomás los miré que no dijeron nada. Y llega otro, oiga, un taco. Sí, cómo no, ahí le va otro taco. Y así dimos varios tacos. Y el punto es de que había cerca de donde nosotros estamos unas personas también de ahí de la comunidad, de ahí de las que viven ahí en las cascadas, ¿no? Yo creo. Y nomás nos miraban. Y ya los caché en varias veces, pues ¿qué tanto nos miran? Bueno, a ellos también les ofrecí taco. Bueno, a lo mejor quieren taco. ¿No quieren un taco? Y no me dijeron nada. Y ya me dice entonces la persona que iba con nosotros, no, si no quieren ya no les insistas. Ah, bueno, ya no le insistí. Ahí quedó. Platicando ya después con las familias con las que estábamos, me dijeron lo siguiente. Fíjese hermano que la vez pasada que estábamos por acá, ocurrió este incidente. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Me llamó la atención su seriedad con la que me estaban diciendo. Estábamos varios comiendo. Y llegaron unas personas, así como nosotros ahorita vieron, llegaron y pidieron alimento y así estuvieron y todo, así. Y después las jovencitas empezaron a decir que las querían secuestrar. Y entonces la comunidad se juntó. Pues habían varios así, ahí comiendo y todo, y empezaron a decir, no, ¿cómo creen? Si está ahí la familia, ellos pidieron taco, ellos no quieren hacer, ustedes no se metan, ni que sabe qué tanto, y bueno, se armó algo en grande, entonces llegan los papás de las niñas, no, ellos querían secuestrar, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No, ellos quisieron secuestrar, por lo tanto, hay que ejercer esto. Y pues se llevaron a las personas que según ellos los estaban acusando de secuestro, pero de secuestradores. Pero el punto es de que iban ahí familias, iba su esposa, iba sus hijos y todo. No, él nos dijo que nos iba a secuestrar y se llevaron, no sé si a uno o a dos, y se los llevaron a encerrar. ¿Qué pasó con ellos? No se supo. Amados, imagínate nada más. Por dar un taco, o sea, no con eso les voy a decir, ustedes no den taco, no sean misericordiosos. Solamente tengan cuidado. O sea, solamente hay que tener cuidado, aún también para ayudar, porque tú no sabes cuánto puede llegar a ocurrir una situación. El punto es de que, con razón yo los miré así. Me dije, pero me hubieran dicho, ¿no? Yo pensé por dentro, me hubieran dicho y ya me hubiera evitado darle tacos a todo el mundo que nos estaba pidiendo, ¿no? Entonces aquí el punto, amadas personas, esto puede llevar una calumnia, una murmuración, un chisme, puede llevar ¿a dónde? A la cárcel o hasta la muerte a las personas, ¿cierto o no? Te estoy hablando de allá, de Agua Azul. Allá se rigen bajo usos y costumbres. ¿Qué pasaría con estas personas? Nadie lo sabe. ¿Cuál sería el desenlace? Y todo por levantar un chisme, una murmuración o una calumnia. Cuidemos nuestra boca. Cuarto punto. ¿Por qué es peligroso el pecado de la murmuración y se debe de atender a la voz de Yah? Puede llevar a toda una congregación, ojo, a toda una congregación a pecar contra de Dios, la murmuración. Pasaje bíblico, Números 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver
habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Quiénes llevaron a toda la congregación a murmurar contra el Dios de los cielos y contra el siervo Moisés? Los 10 espías incrédulos, que no tuvieron confianza en el Dios de los cielos y que empezaron a abrir su boca y a decir: no, hombre, nos van a hacer esto y nos van a hacer aquello y lo otro, y así, asá, y pobre de nuestras esposas y pobre de nuestros hijos y pobrecito de nosotros, vamos a morir nosotros ahí ante los gigantes, parecíamos como langostas, ay de nosotros, qué malo es Moisés, hasta dónde nos ha llevado, quiere que peleemos con puros gigantes, si nosotros somos langostas y ellos son gigantes, no, ¿cómo es posible? Y toda la gente escuchó a estos 10 murmuradores, quejosos, incrédulos, y los arrastraron. Ve nada más hasta dónde llevó la murmuración de estas 10 personas a contaminar a todo el pueblo de Dios. Oh, amados, no es cualquier cosa pecar contra el Dios de los cielos con el pecado de murmuración. La murmuración es un pecado grave ante los ojos de Dios. Puede llevar al homicidio, puede llevar a la malicia, puede llevarte a todo lo que hemos estado explicando, a atentar contra el Dios de los cielos, pero también puede llevar a que una congregación, una iglesia contemporánea pueda pecar contra el Dios de los cielos. Por eso hay que tomar en cuenta lo que deja ver la Escritura. Y en este punto, de veras me quiero explayar un poco más. La murmuración puede afectar a la iglesia de Dios, a una iglesia, a una congregación. Puede ser que la presencia de Dios sea parte de esa iglesia, de esas vidas, el pecado de murmuración. ¿Qué sería nosotros como iglesia si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas? Si no asistiera a cada reunión que nosotros tenemos, ¿qué sería de nosotros? Seríamos una religión, honestamente, como muchas otras, donde no tienen temor de Dios, donde no respetan sus mandamientos, donde no tienen amor para con el Dios de los cielos, donde hay chismes, donde hay tantas cosas más, donde hay calumnias, donde hay que si me saludó, que no me saludó, que la hermanita va vestida así, que el hermanito va así, y puro chisme y pura calumnia y pura murmuración. Qué triste y qué lamentable es que se viva así. Por lo tanto, vamos a ahondar en este punto. Siguiente punto. En este cuarto punto, el proceder de los murmuradores que se levantan en las iglesias. Todo esto que vamos a ver es una alerta para toda congregación, para cada iglesia, aún para nosotros. Vamos a ubicar ahorita el proceder de los murmuradores que se levantan en las iglesias. ¿Cuál es su intención? ¿Cuáles son sus propósitos de los murmuradores en el ámbito evangélico o espiritual? El proceder de los murmuradores que se levantan en las iglesias: número 1, levantan o alborotan a los hermanos para causar división. Ese es el primer punto. Los murmuradores levantan o alborotan a los hermanos para causar división. Números 16, 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, tomaron personas. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Ven nada más hasta dónde llegó el chisme y la murmuración. Afectaron a mucho liderazgo, a cabecillas que no fueron bíblicos, que no tuvieron temor de Dios, que no andaban probablemente en el Espíritu, porque si hubieran andado en el Espíritu no se hubieran dejado engañar tan fácilmente, o que no tomaron en cuenta la palabra de Dios. Entonces aquí dicen que todos estos personajes que ya leímos afectaron a 250 varones de renombre, príncipes de la congregación, líderes que estaban al pendiente, que eran personas de renombre, que sabían que eran líderes. Versículo 3. Todos estos se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron. ¿Contra quién se juntaron?
contra los hombres que Dios había puesto a liderar a esa nación, a esa congregación, a ese pueblo. Amados, Moisés era un hombre muy manso, humilde, sencillo, lo que tú quieras. Era un hombre de Dios, era un hombre santo, temeroso de Dios. Un hombre que había renunciado al mundo, a Egipto, todo lo que él tenía por servir al Dios de los cielos. Un hombre que luchó por ellos, peleó por ellos. Empezaron a murmurar contra Moisés, contra su hermano Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros. Ve nada más la queja. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, ¿quiénes? A la congregación que ellos habían hecho o levantado, o que habían volteado, o si no, aún también a todos. ¿Cómo es posible? Ustedes dicen que están mal, pero ellos no están mal, ellos viven en santidad, ellos son obedientes, ustedes son los que están mal. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ve nada más lo que le decían. Aquí el punto es que estos se levantaron contra Moisés y Aarón. Levantaron, alborotaron a los hermanos, a los de la congregación, causando una división. Siguiente, proceder de los murmuradores que se levantan en las iglesias. Los murmuradores buscan liderar junto con su séquito. Eso es lo que hacen. Números 16, 8 al 10. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Les es poco que Dios los haya escogido? Le dice Dios aquí a este hombre, ¿verdad?, que se había levantado, a este Coré. ¿Os es poco? Si sabes tú que eso debería ser un honor para ti. Pero dice el 10: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿quieren ustedes quitarle el lugar a Aarón? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Ustedes quieren liderar? Los murmuradores, y sobre todo en este ejemplo que estamos viendo, que eran líderes, lo que querían eran las sandalias de Moisés, eran las sandalias de Aarón. Ellos querían liderear al pueblo de Dios. Pensaban que ellos eran los libertadores, que ellos eran los buenos y que los malos eran Moisés y Aarón. Eso es lo que buscan los murmuradores. ¿Qué más buscan los murmuradores que se levantan en las iglesias? Bueno, aplicándolo a nuestros tiempos, los murmuradores que se pudieran levantar, líderes que en un momento dado que se hayan descuidado y quisieran levantarse contra una iglesia, los que pudieran buscar es el púlpito, ¿no?, el pastoreo, el liderazgo de algún ministro, de algún pastor, etcétera. Tercer proceder de los que se levantan a murmurar en las iglesias: desobedecen la autoridad, claro está, puesta por parte de Dios. Ya no los ven como autoridad, porque ya en su corazón ya hay una separación, hay murmuración, hay queja, hay chisme. Desobedecen entonces la autoridad puesta por parte de Dios. Números 16, 12 al 14. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. O sea, Moisés era un líder puesto por Dios. Y Moisés los manda a llamar a Datán y a Abirán, a los hijos de Eliab. Y ellos respondieron: no iremos allá. No te vamos a obedecer, Moisés. Hazle como tú quieras, pero no te vamos a obedecer. Empieza la rebeldía contra la autoridad. Versículo 13 y 14. Dice la escritura: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Aquí ellos están dándole una argumentación a Moisés. No te vamos a obedecer. Aún todavía, fíjate lo que has hecho con nosotros, no quedando conforme de habernos sacado de una tierra que fluye leche y miel, etcétera, para hacernos morir en el desierto. No quedando conforme con todo eso, oh Moisés, todavía te quieres enseñorear de nosotros
imperiosamente, o sea, potentosamente, altivamente, orgullosamente. ¿Qué te crees, Moisés? Ve cómo hubo un menosprecio hacia el liderazgo de Moisés, del sacerdocio. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viña, no nos has dado nada, etcétera, etcétera. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Y concluyen, no subiremos, no te vamos a hacer caso. Tú nos dices que hagas esto, aquello y lo otro, que hagamos, no te vamos a hacer caso, Moisés, porque aquí nosotros somos los que gobiernan, tomamos nuestras decisiones. ¿Te quieres tú enseñorear de nosotros? Ve nada más el corazón rebelde, un corazón rebelde, desobediente, no humilde. Qué terrible es la murmuración, qué terrible es la queja, qué terrible es el chisme. Llevan a las personas a desobedecer una autoridad puesta por parte de Dios. Los murmuradores, entonces, dentro de una iglesia, están en serios problemas con Dios. Fíjate lo que dice Números 16:11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ustedes son los que están pecando contra el Dios de los cielos. Ese es el proceder de los murmuradores que se levantan en las iglesias, que tienen como propósito todo lo que acabamos de explicar, y ellos están en serios problemas con Dios, los que murmuran. Yo espero que no haya entre nosotros eso. Gracias a Dios hasta ahorita yo no he escuchado eso, y inmediatamente si hubiera una murmuración o algo, nosotros ponemos cartas en el asunto para ayudar a tal hermana, a tal hermano, a tal persona, hombre o mujer, para que no se dé eso. Sino, ¿qué va a ser de nosotros? El Dios de los cielos se puede contristar y podemos nosotros pecar si dejamos entrar la murmuración a la iglesia. Dejamos este cuarto punto, que con toda la intención lo quise ahondar, para que nos quede claro de que también no solamente en nuestras casas debemos de guardarnos de la murmuración, que es de ahí donde inicia, sino también en una iglesia, o puede ser también en algún otro lugar, pero específicamente yo quise tomar como ejemplo la casa y la iglesia. Guardémonos del pecado de la murmuración. Yo espero que esta enseñanza sea una alerta para muchos de los presentes, porque el pecado de la murmuración puede llevarnos a todas las consecuencias que hemos estado compartiendo. Quinto punto de por qué es grave el pecado de la murmuración y que hay que tomar medidas rápidas, correctivas, para dejar de ofender al Dios de los cielos. ¿Por qué? Más porque lleva a una persona no solamente a lo que hemos mencionado, sino también al pecado de la envidia. Vamos a ver Mateo 20, 11 al 15. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Voy a dar una explicación. Un padre de familia contrata a unas personas para que trabajaran con él por un denario. Y bueno, después llegan otras personas y le piden trabajo al padre de familia. Y ya casi al finalizar la labor de las actividades del trabajo, los contrata y también les pagó lo mismo que los otros, un denario. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ese es el desenlace, de eso es lo que ocurre de esto que te acabo yo de mencionar. Dice nuestro Señor Jesús, Mateo 20:11, y al recibirlo murmuraban el denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. O sea, estaban quejándose entre ellos, pues, ¿cómo es posible esto, al otro? Y bueno, ¿qué decían? ¿Qué murmuraban? Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí estaba la queja contra el padre de familia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¡Qué injusto eres! Pues fíjate que nada más a nosotros nos has dado un denario, que hemos estado trabajando y hemos estado soportando la carga y el calor de día, y nomás nos has pagado un denario. ¡Qué injusto eres! Le estaban dando a entender eso. Versículo 13. Él respondió, el padre de familia respondió y dijo, amigo, ¿no te hago agravio?
no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No nos quedamos de acuerdo de que tú ibas a trabajar este día conmigo por un denario? ¿Es cierto o no es cierto? Y dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Cuál es el problema? Yo quiero darle un denario a estas personas como a ti. 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Amados, a veces entonces podemos ver que una persona que murmura es porque tiene en su corazón un pecado más, la envidia. Y por eso murmura, y por eso chismea, y por eso se queja. Porque a otro le va bien y a él no. A ella le va mal y a otra no, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengamos cuidado con el pecado de la murmuración. Muy probablemente un gran porcentaje, los que murmuran es porque puedan tener en su corazón envidia de su semejante, que tengan envidia. O hay quienes hasta se pueden llegar a hasta enojar contra el Dios de los cielos, dándole a entender que el Dios de los cielos es injusto. ¿Por qué a este sí le das y a mí no? ¿Por qué a él le das más y a mí menos? Y bueno, tantas cosas más. Quiero terminar esta enseñanza con las consecuencias de la murmuración. ¿Cuáles son las consecuencias de la murmuración? De alguien que murmura. Primer ejemplo, solamente vamos a ver 2 ejemplos. Las consecuencias del pecado de la murmuración. Números 14, 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Hubo un castigo para estos 10 murmuradores. Dice la Biblia, murieron de plaga delante de Jehová. Tuvieron consecuencias por ser murmuradores. Segundo ejemplo, lo vemos en Números 16:41. En el primer ejemplo vimos lo que le ocurrió a los que murmuraron, hablaron mal. En este caso, los que fueron a reconocer la tierra de Jericó. Está hablando aquí de los 12 espías, y 2 espías se pararon por la verdad y 10 fueron los que murmuraron. En este segundo ejemplo son aquellos que se levantaron contra el liderazgo, contra Moisés y Aarón. Todos los 250 personajes, todos los príncipes, etcétera, y junto con algunas otras familias más que estudiábamos. Ese es el segundo ejemplo. Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Eso no es cierto, pero ellos murmuraron diciendo eso al siervo Moisés. 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Explicación. Se acerca toda la congregación al Dios a Moisés y le empiezan a decir, ustedes son responsables de todo lo que ha acontecido a la congregación. Y como que iban a hacer ya algo contra de ellos, de tal manera que Dios no les permitió. Vino la Shekinah al tabernáculo de reunión, y entonces el pueblo se detuvo. ¿Y qué más pasa? Vamos a ver 43 al 46. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, Dios ya iba a destruir a esta nación. Apártense de una vez de ellos. Ya es mucho lo que están murmurando, ya es mucho lo que se están quejando, ya es mucha su maldad. De una vez los voy a consumir, de una vez los voy a castigar.
Y fíjate lo que dice: Moisés y Aarón se postraron ante el Dios de los cielos. ¿Qué más dice la escritura? Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. La mortandad ha comenzado. Empezó a haber muertes, castigos de parte de Dios. 47 y 48. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, porque habían pecado. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. 49 y 50. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. En estos dos ejemplos vemos que hubo un castigo. ¿Cuál fue? Hubo muerte. Amados, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La murmuración lleva a una persona a pecar contra de Dios, y cuando la persona peca con la calumnia, la murmuración o el chisme, y sobre todo en este que nos estamos refiriendo, con la murmuración, cuando la persona peca, muere espiritualmente. Alguien que está murmurando, ya no anda en el espíritu. Hay queja en su corazón, hay inconformidad, ya no está agradando a Dios, está en pecado el que murmura. Ya su vida no es agradable delante de Dios, por todos estos ejemplos que hemos estado viendo. Entonces, cuando alguien murmura, automáticamente peca ante los ojos de Dios, ofende al Dios de los cielos. Mi pregunta: ¿has cometido tú pecado de murmuración? ¿Has abierto tu boca para murmurar contra tu prójimo y el Dios de los cielos? La respuesta solamente tú la tienes. Si tú has murmurado contra tu prójimo, contra el Dios de los cielos, tú estás en problemas con Dios, porque la murmuración es pecado. Hablar mal de tus semejantes en tu casa, fuera de tu casa, en el trabajo o en la iglesia, tú estás murmurando contra de alguien, tú estás en serios problemas con Dios, porque la murmuración, repito, es pecado. Quiero decirles que en el infierno hay muchísimos murmuradores, muchísimos. Como también te decía la semana pasada, en el infierno hay muchísimos chismosos, porque pecaron contra de Dios. La gente legaliza el pecado, ha legalizado, no lo ve como pecado el chisme, no ve como pecado el murmurar de las personas, pero Dios sí lo ve como pecado. ¿Has murmurado tú? ¿Has chismeado? Tú estás mal delante de Dios. Tu vida es desagradable delante de Dios y tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de ese pecado. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:11 y 12, y con esto finalizamos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, no siendo, claro está, malhechores, sino que la gente decían, esos son bien malos, son de lo peor, o sea, gente que murmuraba de la iglesia de Cristo, de cristianos verdaderos, diciendo tantas cosas que no eran ciertas, porque son chismosos y murmuradores o murmuradoras, dice aquí la Biblia, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amada persona, eso es lo que dice la palabra de Dios. Guardemos nuestra boca, guarda tu lengua del chisme, de la calumnia, de la murmuración,
¿Por qué? Por tus palabras, mirábamos la semana pasada, por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras vas a ser condenado. Si tú eres cristiana, eres cristiano, ten cuidado de los pecados de la lengua, ten cuidado del chisme, ten cuidado del pecado de la murmuración. Tú quieres ser cristiana, quieres ser cristiano, ve como ve Dios el chisme y la murmuración. Dios los ve como pecado. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra dice, Señor, que la murmuración nace del corazón, pero aflora sus primeros frutos en una casa, en un hogar, en una tienda. Señor Jesús, y tú ves todo lo que se hace dentro de una casa y fuera de una casa. La murmuración, Señor, puede correr a velocidad luz o puede viajar a velocidad luz inmediatamente a las iglesias. Señor Jesús, hoy te pedimos por nuestros hogares, te pedimos por cada hogar, te pedimos por cada iglesia, Señor. Guarda a los hogares y a las iglesias, a esta iglesia, Señor, del pecado de murmuración, del pecado del chisme, porque la murmuración lleva a más pecados. La murmuración te ofende a ti, Señor, ofende al prójimo. La murmuración puede llevar a una persona a la malicia, a la envidia, al pecado, Señor, del homicidio, o a ser partícipes de ese pecado tan horrible que es quitarle la vida a una persona, Señor. Todo por una murmuración, un chisme, una calumnia. Qué horrible es el pecado de murmuración. La murmuración, Señor, puede llevar a una persona a la condenación eterna y puede llevar a una iglesia a pecar contra de ti, Señor. Padre, guárdanos a todos del pecado de la murmuración. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo redarguya, convenza de pecado, de justicia y de juicio. En este sentido, Señor, que convenza a los murmuradores de que son, Señor, pecadores delante de ti, de que han pecado contra de ti y que tú pides que se arrepientan de su abominable pecado, Señor, de su queja, de su inconformidad, del chisme, de la murmuración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta advertencia, esta alerta, para que nosotros, Señor, nos guardemos de estos pecados, Señor, como lo es la murmuración y el chisme. Y pon temor en nuestros corazones. Pon temor en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.